Vamos a responder estas preguntas con Juan Toral, nuestro médico cabecera. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Bueno, yo como refrán, consejos vendo que para mí no tengo. Sí. La verdad que como estamos en confianza, yo de vez en cuando también tengo mi rachita de que me muerdo la uña, pero como muy bien se ha dicho en el vídeo y se ha presentado, esto, aparte de una manía o poder ser el reflejo de un cuadro ahí de nerviosismo, Claro. pues a veces también puede poner en jaque nuestra salud. ¿Y morderse las uñas de forma compulsiva tiene un nombre o no? ¿O es simplemente morderse las uñas? ¿Lo dudas? En medicina le ponemos Oh. nombre a todo, queda muy bien, no es lo mismo decir me muerdo la uña que padezco onicofagia. Nicofagia. Onicofagia Ajá. es el nombre técnico con el que se conoce esta compulsión de morderse y comerse la uña. Oye, ¿y esto de tener onicofagia es solamente un problema estético para nuestras manos o también entraña algún riesgo? Bueno, elegante pues a veces no es, tener casi en vez de uñas tener muñones, pero es verdad que es un problema de salud, ¿vale? Los problemas que se pueden generar en nuestro organismo si nos mordemos la uña de manera muy repetitiva son varios. El principal sobre todo son cuadros de infección a nivel de boca. La gente no lo sabe, pero la boca es la parte del cuerpo donde más bacterias hay. Son bacterias naturales que pues, hacen su función en nuestro organismo. Pero si a eso unimos que cuando nos mordemos las uñas, pues no tenemos el hábito de lavarnos primero las manitas y limpiarnos las uñas y luego echárnoslas a la boca, al final lo que estamos haciendo es que cuando nos mordemos las uñas estamos entrando en nuestra cavidad oral pues bacterias, hongos, virus que están del exterior, que están en la suciedad. Y esto pues pone en jaque la salud de nuestra boca, pueden aparecer flemones, infecciones en piezas bucales, también las molestas astas, las llagas que tanta rabia nos dan cuando aparecen y que tardan unos días y que durante esos días sentimos un dolor que nos hace prácticamente pues que nos dificulta conciliar nuestra rutina. Y al final es por esto, no tenemos una higiene de manos correcta y cuando nos metemos la mano en la boca pues las bacterias y las infecciones entran para adentro. Luego también, si nos mordemos las uñas, los dientes sufren. Los dientes tienen pues, una funda, una capa externa natural y cuando estamos repetidamente impactando, haciendo pequeños traumatismos con el borde de la uña, ese esmalte se pierde y eso da lugar, pues, por un lado, a pequeñas inflamaciones en la uña, pero también pues, que se vuelvan frágiles, quebradizas, que se rompan. Y esto puede dar también lugar pues, a los típicos panadizos, a esas infecciones, el uñero de toda la vida que tan molesto es. En niños pequeños, sobre todo, también se pueden producir fallos de maloclusión, de que los dientes se ponen asimétricos, que la arcada no cierra bien y esto al final pues, puede condicionar a tener que usar brackets durante un tiempo para hacer un alineamiento correcto de los dientes. Y en adultos, entre la tensión que acumulamos en nuestro día a día, si encima estamos masticando, mordiendo nuestra uña, la articulación temporomandibular sufre, se sobrecarga y esta sobrecarga a nivel mandibular pues, puede dar incluso casos de jaqueca, de migraña. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que hay que vigilar, como la halitosis. Muchas veces el mal aliento, son procesos de fermentación de las bacterias que se producen en el interior de la boca, que metemos por fuera, y al final, bueno, la boca y también, ni que decir, tiene los huesos, los dedos también pueden sufrir y en casos muy extensos de una compulsión muy frenética, incluso se pueden producir principio de osteomielitis, que es como que la base del hueso que hay debajo de la uña se puede como alterar y volverse ese hueso más frágil. ¿Y cuáles son las causas que nos llevan pues a que nos mordamos las uñas? Causas fundamentalmente hay dos. Por un lado sería la imitación. Bueno, pues lo vemos en casa, vemos a nuestros padres, a nuestros pequeños hermanos, que todavía no han sufrido estrés afortunadamente en la vida, aunque por desgracia la vida cada vez está peor, pero imitan conductas de los padres, imitan conductas de familiares y pues bueno, experimentan pues esa sensación. El problema de esto es que si se mantiene en el tiempo al final se genera una manía y al final bueno, pues se realiza esta rutina sin darnos cuenta. Pero como muy bien has dicho, la gran mayoría de los cuadros de onicofagia hay problemas de canalizar las emociones, del estrés, de la ansiedad, del control de los impulsos, que hace que, bueno, que el morderse sea como una especie de vía de escape, una pequeña recompensa a nivel cerebral con una liberación de dopamina. Al final estamos dando un chute externo en esta adicción, controlamos de esta manera artificialmente los impulsos. Pero al final como el que fuma o el que come mucho, ¿no? Como el que toma azúcar cuando tiene un antojo, pero al final estamos manteniendo esta manía y que sea más difícil quitarla. ¿Y cómo podemos tratar esta manía? ¿Cómo se puede eliminar? Pues yo en mi caso cuando era joven la corregí fácilmente. Mi abuela me dijo, si dejas de morderte la uña un mes, te doy 1000 pesetas. Estamos hablando de las pesetas, ahora con 6 euros no se hace nada, pero en aquella época se hacía mucho. Y eso demuestra que, bueno, que las manías
tienen mucho de trabajo mental, de concienciación del problema y sobre todo, bueno, en casos, al final, morderse la uña puede ser la consecuencia de un problema de estrés y de ansiedad. Entonces, más que tratar el hecho de morderse la uña, habría que ir sobre la base del problema, sobre lo que está originando pues, ese estrés mantenido en el tiempo. Y luego también hay esmaltes que sirven por un lado para regenerar la cutícula y hacer que la uña esté más fuerte y se recupere y esté menos quebradiza, pero sobre todo en niños pequeños hay esmaltes que tienen sabor como a pimienta, sabor muy desagradable, que cuando los niños de manera inconsciente se meten la mano para morderse la uña, el sabor les es tan desagradable que dejan de mordérsela a base de, como dicen en mi pueblo, a base de torta. Claro, ¿y se puede prevenir entonces? Se puede prevenir en la medida que, bueno, es importante, como hemos dicho antes, el esmalte es una buena opción. Tenemos que identificar, pues, que si tener consciente que si puede esto ser un problema, un reflejo de un problema que nos está ocurriendo. Entonces, bueno, al final, para prevenir los esmaltes, lavarnos muy bien las manos, pero sobre todo eso, trabajar a nivel mental de ver dónde está el origen. Bueno, estos son los problemas de morderse las uñas, de esa onicofagia, pero lo cierto es que también hay muchos mitos, ¿no?, relacionados con esta manía de morderse las uñas, que no es bueno para nuestra salud, pero tampoco nos vamos a morir por mordernos las uñas, ¿no? Hay un mito que es, vamos, que parece que es vox populi, es que si nos mordemos de manera reiterativa las uñas, existe un riesgo aumentado de sufrir apendicitis. Esto, la verdad que no hay base científica que lo justifique. Yo creo que al final es más pues, un intento desesperado de los padres que tienen niños pequeños, adolescentes que se muerden la uña y que no consiguen quitarle pues, este vicio, meterle el miedo de que, bueno, porque se justifican que cuando nos mordemos la uña, nos las tragamos, se pueden acumular las uñas en la zona del apéndice y terminar haciendo como una pequeña perforación. Pero vamos, al final el apéndice es una parte distal de un trocito del lado derecho de las tripas, claro, que la uña no va a ir directamente y no hay base científica. Pero bueno, es importante saber que no da apendicitis, pero que al final nuestra salud se puede condicionar si nos mordemos la uña. Bueno, Juan y un servidor nos mordemos las uñas, Alicia no, así que aquí en Plató 2/3 de las personas sí que se muerden las uñas y hemos querido salir a la calle pues para hacer más grande esta encuesta. ¿Ustedes se muerden las uñas? Bueno, hay muchos casos como Iris. ¿Qué tal, Iris? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres de las que te muerden las uñas, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo? Siempre. ¿Siempre? Sí. Desde que tienes memoria, ¿no? ¿Te ves mordiendo las uñas? Sí. Claro, ¿nos las puedes enseñar a cámara un poquito? A ver cómo las tienes. A ver si nuestro compañero está haciendo un plano corto ahora de las manos. Ahí está. Las tienes cortitas, ¿eh? Sí. Sí. Claro, Juan, ¿qué le podemos decir a Iris? ¿Qué remedios hay para esto? Bueno, un remedio muy bueno cuando nos mordemos la uña de manera compulsiva es no dar lugar a que cuando nos miremos la uña no entre el impulso de mordérnosla. Entonces es importante tenerlas como bien cortitas, bien limadas, que no haya aristas y demás, porque de esta manera estamos cortando un estímulo de entrada de mordernos la uña. Claro. Luego en estos cuadros, tanto tiempo mordiéndonos las uñas, pues las uñas se vuelven frágiles, quebradizas, se pueden romper incluso con el roce del pantalón. Es importante usar un buen esmalte de uñas para que esa uña coja fortaleza, no se rompa. Y en su caso, que ya tenemos cierta edad y podemos hacer un ejercicio de mirarnos para adentro, pues tenemos que ver cuándo nos mordemos más la uña, si tiene relación con el trabajo, si tiene relación con algún problema de base que haga que de manera, pues, como la gente que fuma, a veces pues es por simplemente por una conducta social. Claro. Pero si en este caso en concreto pues hay un problema y ella identifica, habría que trabajar no solo sobre el hecho de mordernos la uña, sino bajar el estrés que está condicionando a morderse la uña. Qué pena que uno tiene que estar aquí en Plató, porque si no yo también me las ponía. La semana que viene me apunto. Venga, sí, nos apuntamos los dos. Oye, Juan, lo de las uñas, que poca broma, ¿eh? Que no hay que dejar de comer, aunque yo sé que tú le sacas punta a todo. Bueno, y sobre todo que nunca es tarde para quitar una manía. Y es que, bueno, yo hablando con un amigo, me dijo que su abuelo, ya que cerca de 80 años, pues habían conseguido quitarle la manía de comerse la uña. Y dije, bueno, que me dijera qué barniz de uñas, qué esmalte le habían dicho, pues para tenerlo yo en cuenta con mis pacientes. Y me dijo que la solución había sido mucho más fácil, que lo que directamente le habían escondido era la dentadura y que desde entonces el abuelo pues no se mordía la uña. Pues nada, habrá que ponerse de dentadura y quitárselo. Gracias, Juan. Nada. Nos vemos la semana que viene.